Profesora, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer mi grupo, Fiorella, Ángela, Byron, Joseph, Rosely y quien les habla, un tema muy importante, el trabajo infantil. Durante el desarrollo del tema resolveremos importantes preguntas como ¿qué se entiende por trabajo infantil? ¿Qué es el trabajo infantil? ¿Qué trabajo está permitido y qué trabajo está prohibido en el trabajo infantil? Un padre de familia me preguntaba, me decía, si mi hijo que me ayude en los quehaceres del hogar o en la tienda, en vacaciones, ¿ese trabajo está permitido o me lo prohíbe la norma? Entonces, todas estas preguntas en el desarrollo de la exposición serán resueltas. ¿El trabajo infantil qué es? El trabajo infantil es perjudicial para el bienestar físico, mental y moral del niño, es decir, el trabajo peligroso. ¿Qué normas lo regula el trabajo infantil? Tenemos normas internacionales y normas nacionales. Las normas internacionales tenemos el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos hace énfasis en el incuestionable los peores trabajo infantil. Asimismo tenemos el convenio número 138 de la OIT que regula la edad mínima del trabajo infantil. Y por normas nacionales tenemos el Código del Niño y Adolescente que nos indica, que nos señala que la edad mínima para el trabajo infantil es a partir de los 12 años y que este trabajo infantil no sea peligroso. A continuación, siguiendo con la exposición, vamos a preguntarnos sobre qué se entiende por trabajo infantil. Para ello, mis compañeras van a responder a esta pregunta. Fiorella, ¿qué entiendes por trabajo infantil? Respondiendo al interrogante, para mí el trabajo infantil es aquella acción remunerada realizada por niños y o adolescentes que es regulada según nuestro ordenamiento jurídico. Ángela, ¿qué entiendes por trabajo infantil? Lo que entiendo, más que todo en un aspecto negativo, es aquella actividad que realizan niños y adolescentes, primero, contra su voluntad, dos, que no es acuerdo a su edad. Entonces puedo concluir que el trabajo infantil es aquella actividad riesgosa que realizan los niños afectando tanto la vida, salud y cuerpo de los menores de edad. Después de haber escuchado las respuestas de mis compañeras, podemos determinar que el trabajo infantil es aquella carga numerosa de diversos tipos de trabajos, al cual el menor va a tener que presentar trabajos difíciles y exigentes. Ejemplo, mandar a un menor cargar objetos o cosas muy pesadas. Luego, otro tipo de trabajos, tenemos los peligrosos. Por ejemplo, los niños que trabajan en las minas. Estos tipos de trabajos vienen a ser determinados trabajos reprobables. ¿Por qué? Porque no son aceptables en nuestra sociedad. Después de haber visto el primer punto, pasamos al siguiente, definiendo el trabajo infantil. El trabajo infantil es aquel tipo que va a privatizar a los niños de una etapa muy importante, que es la niñez. Esta etapa que se supone que es la etapa más hermosa en un menor. ¿Por qué? Porque a través de la niñez el menor va a crecer en un ambiente sano, en armonía, va a recrear, va a socializar, va a incurrir en su etapa que es de infante. Potencial, va a privatizar lo potencial en el menor, porque va a poner en peligro su capacidad, sus habilidades, sus destrezas. En pocas palabras, va a perjudicar en su aprendizaje ante un centro educativo. Tercero, la dignidad. El niño, como ser humano, como todo ser humano, tenemos dignidad y esta dignidad no puede ser vulnerada ni sobre todo violentada. Y sobre todo va a perjudicar a su desarrollo. ¿En qué sentido? En el desarrollo físico, porque va a limitar el crecimiento del menor, porque no van a estar
adecuadamente alimentados, no van a recibir las adecuadas vitaminas, pero también por el exceso de trabajo no va a permitir que este desarrollo corporal llegue a un tamaño adecuado cuando sea adolescente. Y por último, el psicológico, porque va a fomentar en él trastornos o cambios riesgosos en lo mental. Ahora, para poder concluir esta parte, el menor, a través del trabajo infantil, va a poner en riesgo 3 aspectos: su educación, su salud y sobre todo su derecho a convivir en un ambiente sano y sobre todo a la protección de su familia. Ahora voy a dar pase a mi compañera. Continuando con la exposición y para poder ahondar más sobre el tema, daré a conocer respecto de la regulación internacional y cómo es que se dan el trabajo infantil tanto en niños como adolescentes. Como primer punto tenemos el convenio número 182 y número 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Ambos convenios fueron reconocidos a través del Decreto Supremo número 008 del 2005 en el Ministerio del Trabajo. Esto fue reconocido en la legislación peruana. Para tocar el primer punto respecto del convenio número 182, tenemos y nos indican de cuáles son las peores formas de trabajo que pueden realizar los niños y adolescentes. Dentro de estas peores formas tenemos a la esclavitud. Esclavitud conocida como aquel trabajo obligatorio que realiza un niño o un adolescente sin ningún tipo de remuneración. Prácticamente los estamos obligando o los están obligando estos países dentro de cada uno de sus estados, cómo es que deberían de trabajar atentando contra su vida, su cuerpo y la salud. Otra de las peores formas tenemos a la servidumbre. La servidumbre nos indica de que los niños trabajan, pero de una forma de pago por otra persona. Es decir, tíos, abuelos, hasta desconocidos pueden obligar a los menores, a los niños y adolescentes a trabajar por el simple hecho de que les tienen que pagar un favor que ellos tuvieron con otras personas. Otra de las peores formas tenemos a las actividades ilícitas. En las actividades ilícitas tenemos el tema del tráfico ilícito de drogas, reconocidos como burriers. A los niños y adolescentes son obligados a llevar este tipo de mercancías a diferentes países. Otro tenemos la explotación infantil. ¿De qué forma? Son obligados a realizar la prostitución. Como todos sabemos, está prohibida, ¿no? Tenemos finalmente la explotación minera. Aquí en el Perú, la explotación minera se han visto muchos casos, ya que la norma permite el trabajo de los adolescentes dentro de las minerías, pero solo con una regulación de 6 horas. Pero muchas veces y lamentablemente en la explotación minera los niños y adolescentes trabajan hasta más de 8 horas, arriesgando la vida de estos. El convenio número 138 nos dice cuáles son las edades permitidas según las labores que realicen los niños y adolescentes. Como podemos ver, aquí hemos mencionado qué es lo que no se debe realizar. Y el convenio número 138 nos dice lo que debería realizarse conforme a ley. Tenemos dentro de las labores agrícolas los niños y adolescentes, en este caso adolescentes permitidos son los los mayores de 15 años. En las labores industriales tenemos a los mayores de 16 años. En las labores de pesca tenemos a los mayores de 16 años. Pero según el Código de Niños y Adolescentes, la edad permitida para poder trabajar en cualquier tipo de actividad que no sean estas es a partir de los 12 años. Voy a hablarles sobre las acciones desarrolladas contra el trabajo infantil y nos centraremos en este caso en IPEC, que es el Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil. Comenzó su funcionamiento en 1992 y desde entonces ha llevado a cabo distintas acciones para este fin. Por ejemplo, la adopción de programas nacionales que buscan promover la adopción de medidas legislativas
la creación de capacidad institucional y la adopción de medidas prácticas para erradicar el trabajo infantil. Estas acciones han permitido que miles de niños sean sacados del trabajo y rehabilitados, y que otros no ingresen a las labores, ello con el fin de preservar su normal desarrollo. Paralelo a estas acciones, se ha desarrollado una investigación sustancial y exhaustiva, que a su vez ha permitido un acervo documentario bastante grande de metodologías y procedimientos para este fin. Es todo en cuanto a mi tema y le daré paso a la siguiente exposición. Prosiguiendo con la exposición, el punto a tocar ahora es el trabajo infantil y la educación. La educación se dice que es la única herramienta eficaz para abolir el trabajo infantil. Sin embargo, se ha visto que la educación y el trabajo infantil son dos ítems que necesariamente no van relacionados directamente, sino de manera inversa. Se dice que mientras un niño más trabaja, peores notas va a tener en la escuela. Además de esto, se dice que la educación como única herramienta no es viable por el hecho de que en muchos lugares la educación viene a ser costosa. En nuestro país, la educación es una educación gratuita y universal. Sin embargo, no en todos los lugares o en todas las localidades existe un colegio, existe una universidad, y la educación debería de ser desde la educación básica, que es primaria y secundaria, y la educación superior. Se dice que la educación en otros países fue una de las formas más viables para poder abolir este trabajo, como en los países desarrollados, como en Estados Unidos. Dicen que mientras todos los niños menores de edad sean enviados a la escuela, estos no necesitarán y no podrán o tendrán el tiempo para poder trabajar. Sin embargo, en países menos desarrollados, como son países asiáticos, la educación no cumplió con el mismo fin, toda vez que la educación venía a ser costosa. ¿Esto qué se refiere? A que mientras el niño iba a clases, las cuotas para poder pagar el colegio eran un gasto que los padres realizaban. Y los padres muchas veces tenían que ponderar. O enviamos al niño al colegio o el niño aporta en la casa trabajando. Entonces, viendo esto, es que la deserción escolar en países como Vietnam, China, entre otros, es mucho mayor que a países desarrollados como Japón o Estados Unidos. Sin embargo, nuestro país, siendo un país que se encuentra en un término medio, se dice que la educación sí puede ser una herramienta viable para que los niños no trabajen, pero en zonas altoandinas, como son en la Sierra del Perú, se dice que estos niños tienen otra clase de obstáculos para poder continuar con su educación. Estos son las distancias a las que se encuentran sus colegios. Estos son el clima del lugar en el que viven. Además de que, siendo niños considerados de familias de extrema pobreza, muchas veces tienen que ir a distancias muy largas y no tienen los medios económicos para poder asistir. ¿Cómo se podría solucionar esto por medio de la educación? Se propone y se promueve que el Estado cree colegios en cada parte y cada rincón del país. Esta es una manera de llevar la educación a todos. Estos colegios, siendo nacionales, son completamente gratuitos y no generan un gasto para los padres. Sin embargo, también se ve que muchos de estos padres cuentan con este aporte económico que hacen los niños en sus casas. ¿Qué se hace en estos casos? Se dice que la escolaridad tiene que ir de la mano con ellos. Esto quiere decir que el niño puede trabajar, pero no implica que éste deje la escuela, deje la primaria o la secundaria. Esto quiere decir que el niño, mientras trabaja en la mañana, puede estudiar en la tarde o viceversa. Y la cantidad de horas que trabajen deben de ser horas reguladas, que son menores a 6 horas, como un máximo de 6 horas laborales.
toda vez que estas son las horas permitidas según nuestra Constitución y nuestros reglamentos legales. Continuamos con el programas exitosos del Ministerio de Trabajo. Acá hemos citado a la directora Inés Marté, que es la directora del programa de promoción de los derechos fundamentales del Ministerio de Trabajo. Ella sostuvo que la fiscalización solo es una solución temporal para la erradicación de los trabajos infantiles prohibidos o no permitidos. Ella sostuvo también que la única forma de poder poner una solución es trabajar junto con las familias para priorizar las necesidades que tienen estas. Bueno, seguimos con el Ministerio de Trabajo a través de la ONG. Tiene 3 tipos de programas para poder erradicarlos también. Esos 3 tipos de programas son: 1, la incorporación de poder capacitar y de poder brindar a los niños y adolescentes a tener trabajos permitidos. El otro es la reconversión laboral, que les permita a los adolescentes a que no trabajen en trabajos peligrosos, sino que tengan una capacitación que les opten para el trabajo permitido. Y por último tenemos la escolaridad tutorial, que les permite a los adolescentes que viven en las zonas lejanas a no poder privarse de la educación. Y por último tenemos del Ministerio de Trabajo, tenemos la Estrategia Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que esta estrategia, junto con los convenios y tratados internacionales ratificados en el Perú, se pueda regular a través de mecanismos, a través de estrategias de cómo resolver estos conflictos, ¿no?, que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que vulneran su educación, su bienestar familiar, su salud física y psicológica, ¿no?, por la explotación laboral. Y por último tenemos la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, que a través de las regulaciones de la norma vigente, de los convenios y tratados ratificados en el Estado peruano, brinda la protección a los derechos del niño, niña y adolescente que son vulnerados en sus derechos, como la seguridad, como la educación, como el bienestar familiar, como la salud física y psicológica, así como erradicar las peores formas de trabajo infantil y explotación laboral de los niños, niñas y adolescentes a través de políticas de Estado que puedan brindar estrategias y mecanismos para su erradicación final.